Qué bueno es el Señor. Bien, vamos a entrar en la palabra. Estamos en el libro de Marcos. Y vamos a leer en su capítulo 3, versículo 1. Allí vamos a ver algunos versículos del libro de Marcos. La palabra del Señor dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Aleluya. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar o quitar la vida? Pero ellos callaban. Señor, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, Dios, porque tú tienes misericordia, Dios mío, de la humanidad. Gracias, Señor, porque tú nos miras, Dios amado, con misericordia, Dios. Padre, tu pueblo en esta mañana está ante ti, esperando de ti, Señor, que tú obres en cada vida, en cada necesidad, Dios, que hoy, Señor, tenemos. Tú conoces, Dios mío, nuestras súplicas, nuestros ruegos delante de ti. Señor, trae esperanza, trae consuelo, Dios, a través de tu palabra, a cada vida, a cada corazón que hoy está, Dios mío, en este lugar. Padre, y me presento ante tu presencia, pidiéndote, Dios mío, que tú me uses como el canal, Dios, que tú, Dios amado, prepara para hablar tu palabra, Dios. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? Esa es la pregunta que Jesús le hace a los fariseos. Y hoy es el tema del mensaje. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? Y recordamos que en la última prédica que tuve estábamos hablando del conflicto que Jesús estaba tratando con los fariseos, porque mientras Jesús iba de camino a la sinagoga, a ellos habían entrado por un sembrado y los discípulos de Cristo comenzaron a arrancar espigas. Pero ellos no iban solos, allí estaban los fariseos como esos policías de guardar la ley. Y automáticamente ellos vieron lo que hacían los discípulos de Cristo y comenzaron a cuestionarle, a preguntarle: ¿por qué permite que tus discípulos en el día de reposo arranquen espigas para comer, cuando no está establecido en la ley? Así que Jesús se emplea explicándole a estos hombres, a estos conocedores de la ley, la importancia del día de reposo. ¿Cuál era el fin y el propósito que tenía el día de reposo? Porque Dios había establecido un día en el cual el pueblo de Israel dejara de hacer labores, se dejara de afanar, porque el ser humano, mis hermanos, no para de afanarse. Todos los días estamos ocupados, todos los días tenemos cosas que hacer. Aún el día que nosotros libramos del trabajo, nos ocupamos en la casa y nunca tenemos un día para descansar. Y el propósito y el fin que Dios tenía con el día de reposo era que el hombre descansara.
Así que Cristo le muestra que lo importante no es el sábado, porque Dios había hecho el sábado para el hombre, con el propósito de que el hombre tuviera un día en el cual pudiera decir, hoy no hago nada. Pero eso no implicaba que en ese día usted no pudiera hacerle el bien a alguien. Porque a veces estamos descansando y de repente llega alguien y nos necesita. Y le decimos, no, es que yo estoy descansando. No, sino que acudimos ¿a qué? A socorrer al necesitado. Pero esta plática que Jesús tiene con los escribas y los fariseos no lo llevó a ellos a retroceder en su manera de pensar. Porque el fin era que lo que ellos tenían establecido se debía de cumplir sí o sí. Así Marcos, en su capítulo 3, versículo 1, donde estaba, dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Sabemos, mis hermanos, que aunque Jesús no estaba de acuerdo con las tradiciones de los líderes religiosos, no significa que él había abolido la ley ceremonial. Él sigue cumpliendo como estaba establecido en la ley de Moisés. Por eso lo vemos que Jesús va ¿a dónde? A la sinagoga en el día de reposo, porque era lo que se hacía. Y aquel lugar también vemos que va al servicio sabático un hombre que tiene una necesidad. Que un padre de familia, que es el proveedor de su casa, se vea impedido de trabajar o no poder rendir el 100%, es una tragedia. ¿Por qué? Porque la pobreza llega más rápido a esa familia y más en los tiempos del Señor, porque hoy si un hombre no puede trabajar, la mujer trabaja y echan más o menos hacia adelante. Pero en aquel tiempo, si el hombre no trabajaba o no podía rendir lo suficiente, había gran problema en esa familia. Gloria a Dios. Porque si con 2 manos, mis hermanos, ganaban 2 denarios, con una, si es que conseguía que le contrataran, iba por lo menos a ganar la mitad. Y Jesús llega y le ve, pero también le vieron los líderes religiosos. Y dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. La religiosidad nos puede llevar a ser inmisericordia. No acercamos nuestro corazón a la miseria del otro. Acuérdese que tener misericordia es acercar el corazón a la miseria de los demás, a la necesidad de los demás. Y muchas veces lo que hacemos es molestarnos con alguien que tiene misericordia. Y vemos a esta gente, ¿no? Cómo están acechando
están pendientes de los movimientos que Jesús hace para ver si se atreve otra vez a violar el sábado. ¿Cuántas veces pensaban ellos, este hombre va a violar el día de reposo? Es que no se cansa de profanarlo. Era la preocupación que había en el corazón de ellos. Mientras ellos, al ver a este hombre, lo único que le interesa es que Jesús no viole el día de reposo. Pero Jesús, ¿qué ve? Una necesidad. Ve a un hombre que necesita que alguien se apiade de él. Hay miradas, mis hermanos, que lo dicen todo. Hay condición que no hay que expresarla. Hay necesidad que son visibles. Y así estaba este hombre. Él no pide, pero Jesús sabe que necesita. A nosotros a veces nos ha pasado, ¿no? Que vemos a alguien que está realmente necesitado. O nos hacemos los chivos locos o buscamos la solución. O por lo menos le decimos, yo estoy contigo si necesitas algo. Pero la necesidad está ahí. Y tenemos, y Dios espera que nosotros cuando veamos a alguien con necesidad, nos acerquemos a esa persona. Porque a veces nosotros estamos esperando que Dios le resuelva la necesidad al hermano, que lo mande por un tubo desde el cielo. Mientras usted y yo estamos ahí, sabiendo que somos los entes, los medios por el cual Dios opera. Pero no nos aplicamos a ello. Y mis hermanos, Dios está demandando de nosotros el acudir al necesitado. Es nuestra responsabilidad. Depende de nosotros que la obra de Dios se lleve a cabo. Pero como los demás estaban ignorando a este hombre y su necesidad, Jesús hace algo interesante. Porque cuando el otro, mis hermanos, no le interesa ver, a veces hay que enseñárselo para que lo vea. Cuando nosotros nos hacemos los chivos locos, es porque a veces estamos ensimismados en nuestras necesidades propias, que la necesidad del otro no la vemos, mis hermanos. Y es necesario muchas veces que nos hagan ver que ahí a nuestro lado hay alguien que está necesitado y que nosotros muchas veces lo podemos ver. Y es lo que el Señor hace. Dice el versículo 3 que entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ahora a ver, ¿quién no lo ve? Si está en el medio, es para que todos le vean. Y me imagino que cuando Jesús le dijo a este hombre que se levantara, le temblaron las piernas. No por Jesús, sino por la mirada que le echaron los fariseos. No te atrevas, porque te podemos expulsar de la sinagoga.
Sí, mis hermanos, porque esta gente era tan mala, tan perversa, que si una persona los desafiaba a ellos tenían el poder y la autoridad de echarlo de la sinagoga, y la gente no quería sentirse expulsado, porque la sinagoga era el lugar donde todos pertenecían, donde todo judío pertenecía, y si te echaban de allí, ¿para dónde va? Es como usted pertenece a esta iglesia y de repente se le invita a no volver. Usted llega un tiempo que dice: allí tengo mis amistades, allí tengo mi vida. ¿Para dónde voy? No tengo para dónde coger. Y eso podía coaccionar a cualquier persona. Pero más que para una manera de irritar a los fariseos, Jesús procuraba hacer el bien. Él quería que ellos entendieran que cualquier día venía bien para hacer el bien a cualquier prójimo. Nosotros no tenemos que ser selectivos. Todo necesitado podemos ayudar dentro de nuestras posibilidades. El día de reposo, mis hermanos, solo era una excusa para no ayudar a los demás. Y por eso dice en el versículo 4, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús, mis hermanos, estaba haciendo el bien, pero ellos le acusaban de violar el día de reposo, porque ponían el día de reposo por encima de la misericordia. Por eso, cuando Cristo le pregunta: ¿qué es mejor en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Hacer el bien implicaba profanar el día de reposo, y hacer el mal era que si usted veía una necesidad, pasarla por alto porque era día de reposo. Pero ellos no quisieron contestar, no podían. Iban a quedar en evidencia, pues Jesús había puesto delante de ellos y de los que allí estaban presentes la condición de aquel hombre. ¿Qué se podía hacer con este pobre hombre? Él tiene una oportunidad. ¿Quién no tiene una oportunidad cuando Jesús está presente, no? Amén. ¿Quién quiere perder una oportunidad? ¿Y a quién no le gustaría que si está en esa condición, que alguien se apiade de ellos? Era lo que Jesús le confrontaba a estos hombres. Pero como ellos estaban bien, no se ponían en el lugar del otro. A veces tenemos que tener empatía, ponernos en el lugar de los demás, saber la condición en la que el otro está. Pero hay gente, mis hermanos, que son duras de pelar, que nada los mueve, no se compadecen de nadie. Y al Jesús ver la dureza que había en esas gente, dice en el versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre:
extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aunque sus conflictos eran con Jesús, los demás sufrían el daño colateral. Cuando nosotros cerramos el corazón, no penetra la compasión y la misericordia. Y actuamos sin piedad. Cuando Jesús mira a esta gente en medio de un hombre necesitado, no ve alegría, sino enfado y disgusto de parte de ellos. Pero también Jesús le echó una mirada, ¿no? Y una mirada con ira. De impíos. No tienen corazón. Sí, nosotros a veces actuamos impíamente, mis hermanos. Porque a veces miramos al fariseo. Pero a veces también nosotros actuamos impíamente. Y a veces lo que tenemos no es un corazón, sino un pedernal impenetrable, que hay que buscar un martillo de esos industriales para romper y penetrar, porque estamos como endurecidos. Y Jesús le dice: ¿cómo tenéis el corazón para pensar que no se debe sanar a este hombre por ser día de reposo? A veces nuestra religiosidad nos hace duro, nos mantiene en una posición que es esa y es esa y es así. Pero Jesús, mis hermanos, aunque ellos dijeran lo que dijeran, aunque ellos se pusieran como se pusieran, Él no lo iba a dejar así. Amén. Gloria al Señor. Este fue uno de los episodios más tristes que le causó a Jesús, que más tristeza le causó a Jesús. Es como cuando decimos: ¿en serio? Esa es vuestra actitud hacia su prójimo. Esta es tu comportamiento. Tú que dices que Dios está en tu corazón y no tienes un momento para mostrar que Dios está en tu corazón. Nuestras actitudes, mis hermanos, hablan mucho de nosotros. Y la actitud en el corazón de los fariseos hablaba de cuál era la relación que ellos tenían con Dios. Y Jesús ve en ellos el rechazo deliberado que hay de la verdad de Dios. No están llenos del conocimiento de Dios, sino de religiosidad. Porque podemos estar en el camino, pero lo que somos realmente es religioso. Como los católicos que van a misa y que no hay quien los aparte de su manera de pensar, pero no tienen una relación directa con Dios. Por esto Jesús le dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano. Yo tendré misericordia de ti, aunque sea día de reposo. Amén. Eres un necesitado y yo extiendo mi mano por ti. Amén. Y qué bueno, mis hermanos, que para el Señor todos los días son iguales. Todos los días su misericordia es nueva cada vez que el sol se pone.
Porque ¿qué sería de nosotros si no fuera así? Miren, una manera tan simple es que usted puede llegar a un establecimiento. Gloria a Dios. Y si están cerrando, por más urgencia que usted tenga de ese producto, ¿qué le dicen? Lo siento, está cerrado. Hay empleados que no duran 5 minutos más. Miren, usted le puede decir que se está muriendo de un dolor, pero es que está cerrado. El sistema ya está apagado. Ve a ver si encuentra otro. Y si es una farmacia, te dicen, hay farmacia de 24 horas. Vaya por ella. Pero aquí no. Pero el consultorio de la misericordia, mis hermanos, está abierto los 7 días de la semana, los 365 días del año. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. ¿Y saben qué? Solo por amor. Amén. Que es lo más interesante. Solo por amor el Señor está disponible para nosotros. Él siempre tiene tiempo para nosotros. Él siempre oye nuestro ruego, nuestra súplica, nuestro clamor. Él no nos ha olvidado. ¿Podemos estar en momentos de dificultad? Sí. Atribulado, pero nunca desamparado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es nuestro Señor. Y aunque esta gente, mis hermanos, hacía oposición violenta a Cristo, Él no se detenía de hacer el bien. El bien era parte intrínseca de Cristo. Y aunque Él sabía que a ellos no le iba a gustar, que no se iban a quedar contentos, Él decidió sanar a este hombre. Le dice, extiende tu mano. No importa lo que piensen los demás. Cuando usted vaya a hacer el bien, que nadie lo detenga. No importa que lo critiquen, no importa lo que va a decir nadie. Me importa lo que Dios piensa de mí. Eso es lo esencial y lo primordial en la vida del creyente. Porque a veces nos envolvemos en cosas efímeras, sin importancia, para no hacer lo que hay que hacer. Y vemos que cuando Jesús le dice, extiende tu mano, voy a hacerte bien, muchacho. El hombre no dudó. Por encima del enfado de los fariseos, obedeció para recibir el bien. Porque el obedecer a Cristo, aun cuando era beneficio para él, le podía costar la expulsión. Pero él vio que Cristo estaba resuelto a sanarlo. Y él decidido a ser sanado. Y la mano le fue restaurada. El hombre quedó sano al instante. Tenemos que tener también voluntad para recibir el bien. Porque a veces tenemos obstáculos de la duda. Del que será o no será, de que Dios obrará o no obrará. Si tienes fe, Él obrará en tu vida. Si confía, si le escucha y acude a Él, Él va a obrar en tu vida. Gloria a Jesús. Y esta gente vieron que este hombre fue sanado,
pero eso los irritó aún más. Sintieron que estaban perdiendo autoridad ante el pueblo, quienes los veían que quedaban al nivel del betún cuando ellos desafiaban a Cristo. Y dice el versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Qué triste, ¿no? ¿Cómo es posible que por hacer el bien yo quiera hacerte mal? Pero molesta, mis hermanos. En este mundo nosotros vivimos, en este mundo caído, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Por eso aquí vemos gente enfadada con Jesús, porque Jesús se propuso sanar a alguien. ¿Cómo es posible eso? ¿Y usted cree que hoy no hay gente que cuando nosotros decimos, Dios a mí me sanó, decimos, eso es mentira? Se lo está inventando. Ya no hay sanidad. Pero el Dios que sanó al hombre de la mano seca es al Dios al cual yo sirvo. Y que Él obró en aquel tiempo y hoy puede seguir obrando. Porque para Dios nada es imposible. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos de seguir confiando en el Dios al cual nosotros servimos. Amén. Como vieron que Cristo los resistía, fueron a buscar sus camaradas. Sí. La manera de Cristo resistirle, mis hermanos, era haciendo el bien a todo aquello que vivían en la miseria de la enfermedad. Porque cuando estamos enfermos, mis hermanos, estamos en miseria por el pecado de la humanidad, por ese pecado que vino cuando Adán y Eva pecó. Y ahora vivimos en enfermedad y sufrimiento. Pero Cristo vino para traer esperanza al débil y al cansado. Pero a ellos no le importaba su prójimo. Lo que le importaba a ellos era a ellos mismos. Por eso, en vez de admitir que lo que Cristo había hecho era justo, decidieron buscar consejo en aquellos que eran igual o peor que ellos. ¿Con qué fin? Con el fin de destruirlo. Lo querían quitar del medio por el temor que tenían de que ellos desaparecieran. Los herodianos era un partido político formado por judíos que apoyaban al rey Herodes. Aunque ellos no tenían ningún apego religioso, pero procuraban que Jesús dijera algo indebido para arrestarle. Porque ellos temían que Jesús causara inestabilidad política, porque ellos estaban buscando volver nuevamente a conquistar el poder político. Y por esa manera, por esa forma, la presencia de Jesús era un obstáculo para ellos. No estaban tranquilos. Y esto lo sabían los fariseos. Y ahora vemos a los fariseos que se unen a los herodianos para juntos
trazar un plan. Y aunque cada uno tenía un interés particular, pero si derrotaban a Jesús, sus intereses dejaban de estar amenazados. Y aunque de por sí entre ellos había conflicto, pero el conflicto que había entre ellos era menor o de menor importancia que el que ellos sentían que había entre ambos grupos y Cristo. Aunque Cristo era uno, pero tenía mucho arrastre. A Cristo la gente le seguía. Y ellos no podían soportar que Cristo tuviera más arrastre que ellos. Y que no solo eso, que Cristo los desafiaba y ellos no podían hacer nada. Eso da rabia. Cuando usted tiene a alguien que le puede desafiar y usted tiene que agachar la cabeza. Y eso ellos no podían con ellos. Y vemos que ellos acusaban a Jesús de violar la ley que prohibía brindar asistencia médica en el día de reposo, salvo por causa de vida o muerte. Mas sin embargo, ellos no se sintieron reprendidos cuando salieron en busca de sus enemigos en el día de reposo para fraguar un plan para matar a Jesús. Vemos cómo somos la gente. O sea, yo te exijo a ti que cumplas lo que yo no estoy cumpliendo. Porque es fácil. Y imponerle al otro que tiene responsabilidad. Y si ese otro me dice, una pregunta, ¿y tú ya lo has cumplido? ¿O lo estás cumpliendo? Eso a ti no te importa. Pero tú tienes que cumplir. Era lo que ellos hacen aquí. Por eso vemos que el Señor siempre les llamó hipócritas. ¿Cuál ley defiende? La ley de sus propios intereses. Pues quedan expuestos que no hay interés más que el suyo propio. Gloria a Dios. Esa era la situación de esta gente, mis hermanos. Pero Jesús no lo detiene, esa circunstancia. Él sabía que ellos salieron de allí con un propósito, pero Él sigue adelante. Y vemos a Jesús que después de haber cumplido con el día de reposo, después de haber estado todo el día haciendo el bien allí en la sinagoga donde Él fue a pasar el día de reposo, vemos ahora que se retiró hacia el mar de Galilea para aprovechar el tiempo y seguir haciendo el bien. Y dice el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Galilea y Judea, incluida Jerusalén, eran comarcas judías. Idumea era área edomita, de donde vienen los descendientes de Esaú. Y estaba al sur de Judea, en el Negueb.
y su población era judeo-gentil. Del otro lado del Jordán se refiere a la región judía de Perea, al este del río, y Tiro y Sidón estaban en el territorio fenicio al norte de Galilea y eran mayoritariamente gentiles con cierta presencia judía. Y de todas estas zonas, mis hermanos, la gente comenzaron a congregarse para escuchar las enseñanzas de Jesús, pues su fama había llegado a todas esas regiones de cuán grandes cosas Jesús hacía. Podemos ver entonces que por encima de los enemigos de Cristo y a pesar de sus trabas, para que Él siguiera sanando en el día de reposo, la gente, en vez de atemorizarse y decir, no, si seguimos a este hombre, nos vamos a meter en problemas, pues los fariseos, que son nuestros líderes, no están de acuerdo con él. Así que nosotros vamos a buscar, a seguir a nuestros líderes de siempre. ¿Qué dice? La multitud, mis hermanos, fue creciendo. Porque el poder de Dios no hay quien lo detenga. No importa los obstáculos que se pongan para que el evangelio no avance. La iglesia sigue y debe seguir caminando. ¡Amén! Es cierto que a veces nos asustamos y decimos, es que hay leyes, es que hay impedimentos, es que no nos dejan. Si no nos dejan en un lado, lo haremos en el otro. Si no nos dejan de una forma, lo haremos de la otra. Pero la iglesia de Cristo es un ente vivo y Dios nos da el poder y la autoridad para seguir adelante como nuestro Señor Jesucristo. Y era tanta la gente, mis hermanos, que se juntaba para escuchar a Cristo, que dice el versículo 9, y dijo a sus discípulos que le estuvieran siempre lista la barca a causa del gentío. Oiga, no eran 2 o 3 gente, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. El único espacio que Jesús tenía libre para no ser aplastado por la gente era el mar, porque todos querían verle directamente. ¿Quién de nosotros no nos gustaría ver a Jesús directamente, no? Amén. Si hubiésemos estado allí, hubiésemos estado en primera línea. Porque Jesús sí es interesante. Yo no le aconsejo a nadie que siga a hombre, pero a Cristo, hombre. Y todos mis hermanos querían escucharle de cerca, le querían tocar, le querían pedir, le querían preguntar. Y todo a la vez era muy complicado. La mejor manera era subirse a una barca, retirarse a una distancia prudente, de donde más gente le podían ver y su voz podía llegar más lejos. Vemos nosotros, mis hermanos, que la bondad de Jesús es inconmensurable. Porque salir de un servicio de todo un día e ir sirviendo y haciendo el bien no es fácil. Porque sí, Jesús era Dios, pero también era hombre que se cansaba. A veces creemos como que era una máquina que no, hasta las máquinas dicen hasta aquí llego. Y cuando uno tiene un día de aquí para allá, mire, termina agotado.
A veces lo vemos durmiendo en la barca, pero era porque estaba cansado. Pero era a pesar del cansancio, estaba ahí haciendo el bien. Y dice el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plaga, caían sobre él. Se nota el sufrimiento de la gente de aquellas regiones. La gente se lanzaba hacia Cristo buscando una oportunidad de ser sanada. Si no me puede ver, me lanzo encima de él. De alguna manera voy a recibir la sanidad. Era tal la confianza de la gente que no pensaban si esa era la mejor manera de ir a Jesús, por si le podían lesionar. Porque Jesús también era humano. Y si usted se lanza encima de él, ¿qué puede pasar? Pero la gente confiaba, mis hermanos, que sea de la manera que sea, él los iba a sanar. Y vemos cómo también siempre de la mano de la sanidad de las enfermedades, también estaba la liberación de los endemoniados. Y el versículo 11 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús siempre tenía publicidad gratis de parte de los demonios. Por eso dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, porque ellos más que nadie saben de primera línea quién es Jesús. En ellos no hay duda. Por eso lo vemos que lo reverencian. Saben ante quién están. Y otros dan voces porque no aguantan la presencia de Jesús. Ellos que aterrorizaban tienen a uno mayor que los aterroriza. Ese es Jesús. También vemos como dicen quién es Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios están claros, mis hermanos. En ellos no hay que explicarle absolutamente nada, porque los demonios saben quién es Jesús. Pero como siempre nosotros sabemos que el propósito de Jesús no era congraciarse con los demonios, sino echarlo fuera de la vida de aquellos que están oprimidos por los demonios. Así que dice el versículo 12, mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, Jesús tenía dos grandes tareas. Como el propósito de él no era adquirir publicidad, pues él tenía que mantener a los demonios a raya, porque ellos sí le conocían. A diferente de los fariseos, que son los que debieron de detectar que aquel era el Cristo, quien lo hacía eran los demonios. Pero el Señor Jesús no les permitía a los demonios reconocerle. Y nosotros, mis hermanos, damos gracias a Dios por el Dios al cual nosotros servimos. Amén. Porque es un Dios de amor, de misericordia, para con la humanidad. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir, para venir en nuestro rescate, para darnos vida y vida en abundancia, pero también sanidad. A Él le importa nuestra condición, a Él le importa nuestro sufrimiento. Y aunque a veces parece que Dios está lejos, pero Él está cerca. Él nos ama y tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Amén. En esta mañana. Damos gracias a Dios porque una vez más nos ha permitido
es estar en su casa,